Hola, 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 ¿cómo están? Programa 8026 de la fecha. Está prohibido portar armas de fuego, realizar actos o reuniones o espectáculos públicos de cualquier tipo. Está prohibido el traslado entre recintos electorales de personas, la circulación de vehículos motorizados no autorizados por el Tribunal Electoral. Chupar está prohibido. Lo curioso es que arrestaron 322 personas violando el auto de buen gobierno. No, pues 430. Uy, me quedé cortito, che, siguieron sumando. Oye, cuando en Bolivia te dicen no hay que chupar, ¿qué se te antoja? Chupar, pues. ¿No ve? Hay que cascarle. ¡Qué miércoles! ¡Qué bárbaro, hombre! Somos muy, muy especiales. La feria 16 de julio va a funcionar en sábado, ya no en domingo, por si acaso. Y el teleférico no va a funcionar el domingo, por si acaso va a estar parado el teleférico. Para que lo tomen en cuenta. Ahora sí, por favor, quiero que pongas la rejilla, Alejandro, de nuestro punto de vista antes de ir a los titulares. Por favor. Yo le voy a hacer algunas preguntas y yo no soy quien para decirle por quién votar o por quién no. Este es el momento que nosotros estábamos esperando hace tanto tiempo. Las condiciones históricas y sociales y económicas se han dado para que Bolivia tome una definición sin margen de error. Equivale al momento en el que se está jugando tu selección, la clasificación, y se define a tiros penales. Nos queda el último penal. Estamos en el área chica frente al arquero adversario y tenemos dos opciones. O hacemos nuestro mejor esfuerzo inteligente para que esto sea un gol que nos dé la clasificación, o la pifiamos y la mandamos fuera de la cancha. Ojalá Bolivia tuviera más cartas sobre la mesa para decir, bueno, si no funciona esto, funciona esto, y si no funciona, funciona esto. Lastimosamente estamos en un momento con lo que ha significado estos 20 años de desinstitucionalización, en un momento donde no tenemos la posibilidad de un segundo tiempo, no hay la posibilidad de otros penales. Ni siquiera tenemos un juez que al 100% nos convenza. Que los jugadores quizá no son los más adecuados. Me hubiera gustado que el Diablo Echeverri esté, que esté Truco, que esté, ¿no?, evocando las glorias pasadas. Pues no están. Están en la cancha los que debieron estar. Que se escamoteó a alguno, que se le creó juicios a otro, no se le crearon nada. Y más adelante les presentaré documentos que van a hablar de ese tema. Pero yo le hago una pregunta a usted, papá, mamá, más allá que seas funcionario público y que te hayan dicho que si no sacas foto te vas a quedar sin trabajo. ¿Les parece que estamos bien? ¿Les parece en un país donde aparecieron 3 muertos en Santa Cruz? Un tipo apareció quemado en su auto. Ha habido una balacera en un operativo contra el narcotráfico. Se pierden niñas sin ninguna posibilidad de que sean encontradas. ¿Está conforme con el estado de cosas en cuanto a justicia? ¿Usted está de acuerdo con que el Estado boliviano gaste la cantidad de plata que gasta? De nuestro Producto Interno Bruto, el 86% de la plata que tenemos se la gasta el gobierno central. Y el 14% que queda se lo distribuyen a las regiones y a las universidades. ¿Puede mantenerse un país de esa manera? ¿Puede mantenerse un país con tanto odio? Donde el primer discurso que se exima
o el primer expediente que se tenga es exacerbar la diferencia de color de piel, la manera en la que uno habla, la manera en la que uno come o el lugar donde uno vive. Ah, este es Camba, no, este es Chapaco. Eso te puede descalificar. No somos bolivianos por sobre todas las cosas. ¿Usted no tiene algún familiar que se haya tenido que ir del país para buscar un futuro? Porque aquí no encontraba nada. Tú no eres papá de un hijo que ha estudiado 5 años, 6, 7 en una universidad y hoy día tiene que tratar de encontrarse pega o vender cosas en Marketplace porque no tiene de qué vivir. No puede emprender un negocio. Y si tú has emprendido un negocio y has tomado la decisión, no te pasan a amedrentar todos los días con multas y con un montón de cosas para desalentarte. ¿No te pasa que el momento que tú por ahí tienes una reunión en el centro de la ciudad y sales de la ladera norte de Miraflores o de la zona sur, te encuentras siempre con un bloqueo, con una calle que está taponeada, con un alcalde que no ha terminado de hacer una sola avenida? ¿Estás de acuerdo con que la mirada de el administrador de tu ciudad esté puesta en cómo va a conseguir apoyos o no, y no en cómo va a hacerte mejor la vida? ¿Estás de acuerdo con un país que se inunde de basura cada tanto porque falta combustible? ¿Estás de acuerdo con llegarte a sentir feliz porque solo has hecho 5 horas de cola y has llenado tu combustible? Cuando tú quieres soñar con agarrar y decir, oye, mira qué lindo, quisiera comprarme eso de afuera, no puedes, porque no te permiten con tu tarjeta de débito, porque tu plata está encerrada en el banco si has cometido el error de ahorrar en dólares. ¿Estás de acuerdo con que si tienes un problema con una entidad financiera, tú vas a quejarte a la autoridad financiera y la autoridad financiera te va a mandar a la mierda para sacar los tantos por la entidad financiera, donde el ciudadano está en estado de indefensión, al igual que si tienes una controversia con impuestos nacionales? ¿Estás de acuerdo con que si tienes algún problema, lo último que haces es acudir a la policía porque no confías? Y si eres víctima de una estafa o cualquier dolo, no vas a ir a un juicio. La frase de es mejor un mal arreglo que un gran juicio es la amalgama con la cual los estafadores y los que transgreden están tranquilos. ¿Estás de acuerdo con ese país? ¿Estás de acuerdo con un país donde el día que sea, porque se le antoja a un señor en cualquier lugar, te bloquea el país, te meten dinamita donde sea, te impiden que tú puedas transitar libremente y quiebre tu negocio y se encarezcan los productos? ¿Estás de acuerdo con eso? Se te pudra toda tu cosecha de tomate o de piñas o de papayas. ¿Estás de acuerdo con ese país? ¿Estás de acuerdo en un país donde los dirigentes que otrora defendían a sus representados hoy día circulan en vagonetas pagadas y proporcionadas por el propio Estado? Como si esa fuera plata de ellos. Hacían un chiste. ¿Qué pasa si 2 funcionarios del gobierno se van a chupar? ¿Cuál de los 2 crees que pagan la cuenta?, decía el chiste. Y la respuesta del humorista era, pagamos todos los bolivianos. Sí, porque la chupa del político la pagamos nosotros. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con que tengamos instituciones elefantiásicas que permitan tener vuelos privados, helicópteros y demás, cuando la gente no tiene trabajo? No es tiempo de reinventar un país para todos y todas. Un país donde el género, el ser mujer o el ser hombre no te determina que tienes más derechos que el otro. Donde el imperio de la ley sea el que se imponga, donde la gente no importa si tiene vagina o tiene pene, seamos iguales ante la ley, donde el más violento, el más barbucón, el que insulta más a través de un micrófono, lo que sea, ese tiene la razón, donde el que baila más bonito sea el que tenga la preferencia de la gente,
y no donde el que me ofrezca los planes de verdad para salir de esta crisis merece mi apoyo. Yo tengo miedo que este último penal que tenemos que patear los bolivianos nos equivoquemos, porque me daría pena despedir a otro hijo más que se vaya a buscar otra oportunidad fuera. Me gustaría algún día tener el lujo de tener una familia junta, y no que sea Navidad o mi cumpleaños, sino que nos juntemos porque nos da la gana y porque podemos juntarnos. No porque la familia ha tenido que hacer una diáspora, la mamá vive en España, el papá vive en la Argentina y los hijos viven con la abuela. Bolivia duele. ¿Y saben qué duele? Sentirse ciudadano de cuarto nivel, porque no canto el himno de esta manera. Yo soy tan boliviano como cualquiera de los bolivianos y no me siento boliviano, porque me han hecho sentir que no tengo derechos. Me han puesto una etiqueta en la frente y han dicho: este es pitita, este es golpista, este es tal cosa, por decir las cosas que la lógica te manda. No puedo concebir un país donde nos dividamos o por el género, o por la cantidad de plata, o por la militancia política, o por que seas chapaco, colla o camba. Tenemos que construir un país para todos, unidos. Los desafíos son gigantescos, pero este nuevo pueblo, y hay gente que está apostando por el desastre, hacer convulsión, joder el país, movilizar, quemar ánforas. Incluso María Corina Machado mandaba alerta frente a todo esto: cuidado que les suceda a ustedes, bolivianos, lo que ha pasado acá en Venezuela. Tengo una mala noticia para la señora María Corina Machado, a quien respeto mucho. Este pueblo, en 1809, se impuso un imperio. Este pueblo tiene la antorcha de la libertad en el alma. Bolivia no es Venezuela. Y el boliviano no es cubano. Al cubano le cortan la luz, no le dan alimentos, sus familiares se tienen que ir afuera y sigue viviendo porque tiene miedo. El boliviano, yo he visto en 1979 bolivianos correr frente a tanquetas que iban disparando para preservar un concepto: democracia. Este es un noble pueblo, pero también es aguerrido y es valiente, que ha sido irrespetado por su clase política. Este pueblo va a saber exigir ese respeto. Yo de verdad albergo la esperanza de que bolivianos y bolivianas nos reencontremos, y nos reencontremos con una sola causa, no un partido: sacar adelante nuestro país. Y los que hayan transgredido la ley, los que hayan robado plata del Estado, vayan donde la justicia los debe colocar, sin revancha, con justicia. Este domingo, más allá de las tremendistas amenazas de vamos a hacer esto o el otro, yo le digo: vaya con alegría, porque el domingo, con su voto, con su escrutinio, con la fotografía de su acta, vamos a empezar a recuperar nuestra patria. Vaya con alegría, vaya con entusiasmo. Bolivia se lo merece. Bolivia es de todos y todas, y no de un partido político. ¿Y saben qué? Quienes tienen que estar con miedo son los que han transgredido la norma, son los que han abusado del pueblo, son los que han abusado del poder. Esos sí tienen que estar temblando, porque algún rato la justicia, la verdadera justicia, dará con ellos. Viva la libertad y la democracia. Siga adelante, compatriota.
Bolivia mira al frente y se levanta, la luz de un nuevo amanecer la espera. Bolivia despierta, Bolivia canta nueva en el umbral del porvenir. Bolivia, piel de mil colores, mil rostros con un solo sentir. Bolivia, mujeres y hombres unidos con un mismo fin. Bolivia, las manos de tu gente junta te visten este día de esperanza. Sus ganas, su fe, la fuerza de su lucha construyen para ti un mejor mañana. Se levanta, la luz de un nuevo amanecer la espera. Bolivia despierta, Bolivia canta nueva en el umbral del porvenir. Bolivia, piel de mil colores, mil rostros con un solo sentir. Bolivia. Los públicos eran obligados a asistir a concentraciones y actos políticos del MAS como parte de su trabajo. Se denunció también que Morales frecuentaciones estatales para promover las actividades del gobierno y del MAS, lo que iba en contra de las normativas que exigen una separación clara entre la función gubernamental y la campaña electoral, que en su gran mayoría fuera de los periodos electorales, utilizando actos oficiales de gobierno contra el MAS a los responsables. En contraste, otros partidos más. Es necesario trasladarnos nuevamente a Plaza Murillo, donde se anticipaba que Yanine Áñez estaba a pocas horas de llegar a la ciudad de La Paz. Para mediodía ya se publicaba en medios de comunicación las cartas en físico de las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera. Esto desvirtuaba el riesgo de que, al no existir dicha documentación, la sucesión constitucional se complicaba todavía más. Sin embargo, sería tarea de la Asamblea Legislativa aceptar o no dichas renuncias. Referido al tema, nunca se conoció la renuncia formal de Adriana Salvatierra. Sería uno de los tantos conflictos legales que traería consecuencias más adelante. Cerca de las 11:30 de la mañana, Yanine Áñez había llegado en vuelo comercial al Aeropuerto Internacional de El Alto. Rápidamente fue trasladada en un helicóptero de la Fuerza Aérea con dirección al Colegio Militar. En el vuelo fue acompañada del diputado Tomás Monasterios y Óscar Ortiz, que no se despegarían de ella durante todo el día. Antes de trasladarse a Plaza Murillo como estaba planeado, tuvo una reunión por entonces secreta con Luis Fernando Camacho en el Hotel Casa Grande. Ahí la recibieron los líderes cívicos Camacho y Pumari, Jerjes Justiniano y otros agentes del movimiento cívico. En dicha reunión le manifestaron que, crecido en medios de York, brindaba un mensaje dirigido especialmente a la comunidad internacional. Se refería primero a desmentir la narrativa de Morales respecto al golpe de Estado a los 15. Al finalizar su mensaje, hacía un pedido un tanto enigmático y solicitaba a esa misma comunidad internacional respetar la soberanía del pueblo boliviano para construir una nueva nación. Camacho no se volvió a referir sobre la figura de la Junta de Gobierno, que ya no gozaba del apoyo del resto de ciudadanos. Finalmente, a las 2 de la tarde, Yanine Áñez llega a Plaza Murillo. La recibe muy efusivamente Tuto Quiroga y es escoltada por algunos asambleístas, donde brindaría una breve conferencia de prensa anunciando su intención de asumir la presidencia del Senado, convocar una sesión para tratar al día siguiente las renuncias del presidente y vicepresidente y luego
llamar a elecciones para un nuevo proceso electoral. Empuñando la tricolor y una vez más al borde del llanto, pidió paz y unidad y el cese de acciones violentas. Casi al finalizar su discurso y con ánimos de no perder protagonismo, hicieron sus declaraciones tanto Evo Morales en Twitter y Carlos Mesa con un video en sus redes sociales. El primero denunciaba que hasta entonces, en sus palabras, era un golpe cívico-político-policial y no incluía a las Fuerzas Armadas en su narrativa de golpe de Estado, a la vez que reconocía al pueblo alteño como defensor de la democracia, mientras que Carlos Mesa afirmaba que no se estaban para un posible enfrentamiento de negocios. En otro lado, se estaba jugando el destino del país. Cerca de las 7 de la noche, todos los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas se reunieron de emergencia en la oficina del jefe de operaciones, en el piso 4 del comando en jefe de la institución en la zona de Obrajes. Los generales del Estado Mayor se reunieron y subieron al despacho de Calimán en el 6º piso del comando, cuestionándolo por su evidente pasividad y lealtad al general Grover, quien lo confrontó exigiendo una acción inmediata para proteger a la ciudadanía. Calimán, con firmeza, lo reprendió por su tono, recordando que él era el comandante en jefe. Al final, Calimán cedió y ordenó la redacción de un comunicado donde las Fuerzas Armadas apoyarían al orden interno. A las 8:10 p.m, Sala, el comandante Calderón, quien había presentado su renuncia, pero aún se encontraba en funciones, declaraba a los medios de comunicación los operativos a realizar en conjunto con las Fuerzas Armadas para encomendar a los terceros encargarse del avión. En la ciudad de El Alto, grupos afines al movimiento al socialismo implementaron un plan de represalias contra las fuerzas policiales que se amotinaron desde el viernes. Moviéndose en diversos sectores de la urbe, incendiaron instalaciones como la Unidad Operativa de Tránsito, el Comando Regional de la Policía Boliviana, que fue saqueado y del cual robaron suministros, el edificio de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y estaciones de la policía en San Roque y Ventilla. Posteriormente, los manifestantes atacaron la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde destruyeron expedientes y quemaron pruebas de investigaciones en curso. La policía, superada en número, tuvo que retirarse y varios efectivos fueron agredidos, mientras algunos fueron forzados a arrodillarse y besar la huipala. Entre ellos, el sargento Juan José Alcón Parra, que perdió la vida 8 días después, debido a las múltiples fracturas y varias lesiones que sufrió en este violento episodio. Los manifestantes incendiaron al menos 8 estaciones de policía, pero la estación policial Integra Tercera en Ciudad Satélite fue una excepción. Ahí, los policías que lograron regulares sacó de las instalaciones. Comunarios bloqueaban Jopapina y áreas cercanas al río abajo, prácticamente aislando y cercando la ciudad de La Paz. En este punto es importante señalar que algunos medios de comunicación, curiosamente, no informaron sobre los enfrentamientos suscitados en las zonas de Los Almendros, Los Rosales, El Pedregal, Ovejullo, entre otros, siendo el enfrentamiento en El Pedregal que derivó en la muerte de 3 personas, que de acuerdo a informes del GIEI, no estaban involucrados en la protesta de ni un bando ni otro, sur de Cochabamba. Este punto porque, en medio de mi investigación, son pocos los medios y autores quienes se refieren a estos sucesos fatales. Empero, es importante señalar que periodistas de medios como Unitel, Red 1, Los Tiempos y Página 7, entre otros, eran hostigados al punto de no permitirles grabar o hacer cobertura de este y otros hechos relevantes del conflicto. Desafortunadamente, el uso indiscriminado de atribuirse las muertes de un bando u otro va a prevalecer en las siguientes jornadas marcadas por la violencia en ambos sentidos. Caía la noche y con ello la desesperación no solo de la población responsable 2 minutos y aún no había ninguna reacción de las Fuerzas Armadas. Claro, con la huida de Morales en el avión mexicano, policías y militares controlando las calles y recuperando poco a poco los espacios ocupados por los seguidores radicales del MAS en días pasados, la mañana del 12 de noviembre aún podía sentirse un ambiente tenso y de incertidumbre respecto a lo que sucedería en las próximas horas. Producto de las tareas conjuntas de las fuerzas del orden, se había registrado la detención de al menos 168 personas por los delitos de saqueos y robos a nivel nacional. Algunos vecinos y comerciantes de diferentes zonas, aún ni bien iniciada la reunión, el socialismo dejaron en claro que no aceptarían la renuncia de Evo Morales ni apoyarían a la senadora Yanine Áñez como presidenta del Estado. A esto último aludieron que ni siquiera se habían dado una sesión de la Asamblea que la nombrara como presidenta del Senado formalmente. Además, señalaron que el MAS no había formado parte de las negociaciones previas al 11 y 12 de noviembre y que recién el viernes 15 llegarían todos sus legisladores, lo que generaba un vacío de poder de al menos 5 días sin Estado. Adriana Salvatierra, Teresa Morales y Susana Rivero propusieron primero
que el nuevo presidente del estado sea elegido de entre los asambleístas del MAS y como segunda opción que quien asuma la presidencia del Senado sea el senador de oposición Víctor Hugo Zamora. Queda preguntarse cuál era la afinidad o preferencia del MAS por Víctor Hugo Zamora, que luego sería nombrado como ministro de hidrocarburos durante la gestión de Yanine Áñez, pero no nos adelantemos. Las propuestas del MAS fueron cuestionadas por ser inconstitucionales según los presentes. En cambio, se plantearon otras dos salidas: que asumiera la presidencia y 6 senadores sesionen. Sin embargo, Vázquez advirtió que dicha solución carecía de pragmatismo en medio de la convulsión social del momento. Un poco más convencido sobre la propuesta, nuevamente, Ricardo Paz llamó a Yanine Áñez, la puso en altavoz y le preguntó si estaba dispuesta a asumir el cargo de presidente. La por entonces senadora respondió una vez más afirmativamente. A pesar de todo, las 3 mujeres que constituían la delegación del MAS no estaban convencidas de la idea. Finalmente fue Adriana Salvatierra quien pidió una reunión a puerta cerrada con Susana Rivero, Óscar Ortiz y Monseñor Eugenio Scarpellini como garante del diálogo, cuyo contenido nunca se dio a conocer. Al finalizar dicha reunión, las representantes del MAS aseguraron y confirmaron la participación de la bancada del Movimiento al Socialismo en la sesión de la Asamblea Legislativa convocada para esa misma tarde el martes 12 de noviembre. Ahí reconocerían la presidencia de Yanine Áñez primero como presidenta. El segundo punto era Yanine Áñez en el gobierno. Para Carlos Mesa representaban elecciones nacionales lo más pronto posible antes que su popularidad siga cayendo a ras del suelo. Para Óscar Ortiz, formar parte del gobierno de transición y reposicionar al Partido de Demócratas, que había perdido fuerza en las pasadas elecciones, era una apuesta segura por Yanine Áñez. Para personajes como Doria Medina y Tuto Quiroga, representaba la oportunidad de oro de recuperar protagonismo político de sus figuras ya tan marginadas por esos años. Para Camacho, la idea de una junta cívico-militar ya había sido descartada el día anterior, y sí, formar parte del gobierno de Yanine Áñez le garantizaba un camino meteórico a su figura presidenciable. Él no quería quedar fuera del proceso. Por su parte, para personeros del MAS y PSP, un gobierno de transición de las características. Bien, señores, a tiempo de agradecer su confianza, rápidamente nos vamos a observar los titulares que han hecho noticia a lo largo de la jornada. A 3 días de las elecciones, el presidente Arce Catacora posesionó a nuevas autoridades del alto mando militar. Durante las últimas horas, la diputada de Tarija, Luciana Campero, dio a conocer una denuncia sobre la AGETIC que, mencionando, indica que tiene autorización para dejar entrar a personal del órgano electoral. Sin embargo, durante las últimas horas, el propio Tribunal Supremo Electoral ha desmentido este hecho con la siguiente publicación que lo ha mostrado a través de sus redes sociales. Dentro del caso fraude, hallaron archivos electorales en la AGETIC y los remiten a la Fiscalía. Durante las últimas horas, el concejal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Rolando Pacheco, dio a conocer la denuncia pública contra el señor Johnny Fernández, quien estaría obligando a emitir voto para su partido. La base central del Ceresi, que está ubicado en el barrio radial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, amaneció de esta forma. Prácticamente todo, pero todo el contorno estaría con calaminas. Además de eso, se ha informado que los habilitados a nivel exterior llegarían al número de 370.000 habilitados para estas elecciones. La policía boliviana reportó 436 arrestos por vulnerar el auto de buen gobierno. Este dato solo en la ciudad de La Paz. Familias se abastecen con víveres antes de las elecciones del domingo. La feria 16 de julio estará para todos los compradores habilitado la jornada de sábado y no así como estaba acostumbrado en domingo. El teleférico de la ciudad de La Paz va a suspender sus operaciones comerciales este domingo 17 de agosto por las elecciones nacionales. El diputado Rojas, afín a Evo Morales,
ha manifestado que después de las elecciones se va a reforzar el resguardo para el señor Evo Morales. El alcalde de la ciudad de Santa Cruz y también candidato de cara a esta contienda electoral, Johnny Fernández, solicitó licencia para viajar al exterior desde la fecha 23 hasta el 30 de agosto. Potosinos exigen regalías hasta un 20% por extracción del litio. En el Río Seco la gente se alarma porque ladrones habrían ingresado a un domicilio particular. Vecinos rápidamente se agruparon, llamaron a la policía boliviana. Sin embargo, los ladrones se dieron a la fuga. Incendio en la ciudad de Oruro. De esta forma se dio este incendio de gran magnitud. La policía boliviana y los bomberos trataron de apaciguar el candente del fuego. Sin embargo, hay que mencionar que los daños materiales alcanzaron una gran suma económica. Accidente en Palos Blancos deja un saldo de 2 personas fallecidas y al menos 10 personas heridas que fueron socorridas al Hospital Municipal de Caranavi. Senasac refuerza controles en frontera por alerta internacional de cadmio en la palta peruana. De esta forma nos hicieron llegar también las imágenes de incendio en la provincia Loaiza, exactamente en la comunidad de Cairoma. Lamentablemente, un gran sector de eucalipto se quemó la madrugada de esta jornada. Y de esta forma también nos hicieron llegar estas imágenes en la carretera Patacamaya. Distribuyen gasolina en cada esquina y en bidones. La avenida del Poeta no tiene final de conclusión en cuanto al trabajo. De esta forma también nos han hecho llegar esta denuncia con el video mostrando cómo se encuentra actualmente esta avenida tan concurrida en la ciudad de La Paz. Otra denuncia que también nos hicieron llegar, pero en esta ocasión hablando en favor de los animales que lamentablemente fueron grabados en el lugar de Tiwanaku sin agua ni comida y además encadenados. Otra denuncia contra los animalitos en los Yungas. Pobladores juegan al cuchigol correteando a un pequeño cerdito, como se puede apreciar en las imágenes. Con respecto a este tema, la senadora Cecilia Requena ha condenado rotundamente toda práctica de maldad en contra de los animales. Conrado Moscoso clasificó a la final de los Juegos Mundiales en Chengdu. La final se va a disputar el fin de semana. Solicitan a 3 exdirigentes del conjunto gualdinegro para rendir cuentas por más de 23 millones de dólares. Policías brasileños atacaron violentamente a hinchas argentinos, esto en el compromiso de la Copa Libertadores. Autoridades de Washington demandan al gobierno de Donald Trump por la toma hostil de la policía. Diosdado Cabello se burló en vivo y en directo de las declaraciones de Donald Trump, esto en contra del presidente Nicolás Maduro. Vacuna contra el VIH acaba de superar con éxito los ensayos clínicos. Congelan cuerpo por $200.000 con la esperanza de revivir en el futuro. Estas son las noticias que se han generado a lo largo de la jornada. Continuamos con más. Estoy a punto de vivir una experiencia increíble. Ahí tienen el micro. Vamos a hacer vivir la experiencia de sabor clandestino. Los invito a que la vivan.
Caseritos, yo voy a pasar a recoger los celulares. Ya la anfitriona nos estaba invitando a decirnos, por favor, el momento que arrancaba el bus. Volvé a estudio, Alejandro. Ahí la anfitriona nos decía, con pasamontañas, que nos teníamos que colocar esto. Y lo hicimos. Y de ahí, durante 20 minutos, viajamos en ese micro, sin saber a dónde estábamos yendo, hasta que llegamos. Ahí está. Te están repartiendo los antifaces. Escuchen al anfitrión también con su pasamontaña. Pero luego después ustedes lo pueden utilizar de maneras más creativas. Y más adelante, también, mientras va la degustación, ahí te colocas el antifaz. Eso es sabor clandestino, estamos en el micro. ¿Dónde nos está llevando? No sé, pero estamos listos a vivir la experiencia. Hemos comido un rico aperitivo. Tienen que vivir esta experiencia. De la noche los vamos a volver a utilizar, ¿sí? Eran 7 de la noche y ahí nos dijeron sáquense y listo, y nos pasaron el menú, y el menú es algo hecho en papel reciclable. Se llamaba la experiencia de tripas corazón, y obviamente tenía acá una ruta crítica, una especie de mapa con la cantidad de pasos que los cocineros de sabor clandestino te hacen vivir la experiencia. Llegamos a Cotauma, nos bajamos del micro, ¿no? Recuperamos donde estamos, y ahí el anfitrión nos hizo pasar por unos callejoncitos. Uno no sabe dónde está yendo en la zona de Cotauma y te van haciendo pasear por estos callejoncitos hasta que, oh sorpresa, giras y te encuentras con la esencia de la cocina callejera. Son callejoncitos oscuros, vas con guía, vas acompañado, la gente dice, oye, ¿cuánto más nos van a hacer caminar? Pero es parte de la experiencia. Bueno, y giras en la esquina, te hacen recoger unos farolitos para que puedas iluminarte tu paso, y con esos farolitos vas caminando por estos lugares. Hasta que de pronto, escuchen, callejoncitos aquí en Cotauma, con nuestro farolcito. Uy, y aquí hay buscados incluso. Los cocineros, miren en los postes. Ahí están los cocineros que ya te están esperando. Sigues los callejoncitos y ahí ya te preparan una batería de cocineros. Y miren, ahí están los valores de los cocineros, ¿no? Resiliencia, amor. Y hay un cocinero colgado ahí, por si acaso. Y ahí está la fachada de sabor clandestino, las irreverencias que son parte del menú. Hay otro haciendo un anticucho en un callejoncito de La Paz. Y ahí está el chef, que hemos llegado al destino, pero de entrada nos espera con un caj. Lo escuchemos al chef mayor. Caseritos, el siguiente aperitivo bebible es un clásico de clásicos de sabor clandestino. Se llama el caj. Y como se llama el caj, hay que tomarlo seco, vacío, en eso me ahogo. Las personas que vamos a optar por la opción sin alcohol en los coctelitos nos lo avisan, ¿sí? Sí. Pasan en una cajita de esas antiguas de refresco unas calaveras que tienen un trago y que tiene humo. ¿Han visto? ¿No? Entonces agarras tu calavera ahí, que es tu vaso, y de ahí obviamente te guían absolutamente en todos. Caseritos dicen, destapen la botella y sóplenla. Entonces destapas tu bebida y la soplas para disipar la coa que tiene adentro. Listo. Y ahora viene el caj de uno solo. Ahí está, vamos para adentro. Que sea como una ayahuasca, que sea Calladita la Pachamama.
y vamos para adelante. Un trago intenso. Hacía frío en estas noches semi de invierno en La Paz, y ahí tomas tu calaverita, que es tu primer caja. Pueden ir niños, pueden ir grandes, es una experiencia. Bueno, hecha esta salvedad, ya con el traguito ahí, pues para la niña también tenías un tecito caliente o un ponchecito sin alcohol y otros con alcohol para que te vayas calentando. Tienes unas tapitas ahí que te permiten saborear en los jarritos tradicionales. La idea es que vivas toda una experiencia y los cocineros están para garantizártela, ¿no? Después de la experiencia de tomar tu caj, después de tomar tu té con té, estás ya listo para el otro lado. Empezamos esta experiencia, para darles un dato, a las 7 de la noche. ¿Saben a qué hora termina? A las 10:30 de la noche. Y de ahí, los que quieren aumento, acérquense, y obviamente todos nos acercamos ahí para una tomadita más de un ponchecito de piña, muy rico. Ahí están los cocineros, te preparan todo, y bien ven los letreros del fondo, dicen winner, los 50 mejores del planeta. Ahí está. Ahí está el logo de Sabor Clandestino. Este proyecto que de alguna manera empezó hace ya 11 años atrás. Sabor Clandestino nace el 2014 con el proyecto Somos Calle. A partir de ello, hasta ahora se sigue trabajando para valorar la comida callejera, y miren el espectáculo que nos dan al entrar. Esta es una tienda tradicional, como las tiendas que conocíamos de chicos, en un ambiente donde están los retratos de todos los cocineros, hay una luz especial y no te imaginas el micro en el que hemos venido, la cocina y al fondo unas gradas que serpentean, unas teles ahí, imágenes, retratos, videos, clips, y vas entrando hasta que de pronto tienes una cortina. Cuando pases esa cortina, vivirás otra experiencia. Bueno, tu anfitrión ahí te está preparando, te limpia las manos, te coloca una frase motivacional: identidad, resiliencia, amor, para cada una de las personas, para que tengan ese pensamiento. Le tocó a Carmen libertad, con las mismas letras que utilizan los minibuses, y vamos para adelante. Ahí tienen un arbolito de locotos, por ejemplo, que es parte de la decoración. Y tienes a todos los cocineros con sus pasamontañas. No sabes con quién estás hablando. Ahí está tu anfitriona, que te desinfecta una vez más. El piso es de sal del Salar de Uyuni. Ahí está el piso de sal que cubre toda esta habitación, que va a ser el escenario del banquete. La iluminación es tenue, casi oscura, solo unos candelabros con luces de velitas que son el antecedente a toda esta experiencia. Mucha oscuridad y la sorpresa. Unas radios ahí que tienen una cortina, no sabes qué hay ahí adentro, y el farolito como mudo testigo, esperando lo que va a ser la puesta en escena de gastronomía y de la historia justamente de las villas en La Paz. Ahí te dicen: señores, apaguen por favor la velita, nos vamos a quedar absolutamente a oscuras. Y ese momento donde todos los comensales apagan la velita, nos quedamos a oscuras para vivir un momento inolvidable. El menú actual, con un juego de palabras, se llama De Tripas Corazón. A lo largo de la noche se darán cuenta de por qué le hemos colocado ese nombre, ¿sí? Pues nada, el trabajo que hemos realizado y que vamos a culminar en esta puesta en escena es para ustedes. Esperemos que lo disfruten, ¿sí? Y ahí te encienden otra iluminación. ¿Qué les parece? Máscaras, motivos folclóricos,
ramos de flores, letreros motivacionales. Es un ambiente absolutamente loco y te preparan una experiencia que no la has vivido antes. ¿Ah? Y tienes esta como radio que tiene una cortina y adentro debe haber una sorpresa, que será el aperitivo de este tu menú. Quiero dejarlo ahí por hoy día. Les comento que el lunes vamos a presentarles más instancias de lo que es este sabor clandestino y esta creación de Marco Antonio Quelcahuayta, que me dejó realmente sorprendido. Hay un cocinero por cada comensal, te atienden individualmente, tienes entre tragos y comidas casi 20 experiencias que te van trayendo entre todo y nada. Se extienden telones, hay proyección de películas, videoclips relacionados con el concepto de sabor clandestino. Ojo que todavía no hemos empezado la cena. Ahí tienen el ambiente del depósito, ya con flash, donde comienzas a vivir la experiencia de sabor clandestino. Está en nuestro país. Se invita a la gente viernes y sábados. Ayer se hizo en jueves porque obviamente desde hoy corre el auto de buen gobierno, pero de verdad es una experiencia que usted la tiene que vivir. Sabor clandestino, del concepto a la realidad. El lunes les cuento más, porque van a ver lo que es ese increíble menú y esa increíble experiencia. Gracias a Marco Antonio Quelcahuayta por la invitación. Ahí tienen imágenes de los pasos y el mapa que sigue uno a través del menú de sabor clandestino. Bueno, ahí tenemos parte de las buenas nuevas. Ahora es tiempo de ir a las otras, ¿no? A las negativas. Y las negativas nos hablan de enormes susceptibilidades, nos hablan de desconfianza frente al proceso electoral, un cambio de mando repentino, como habíamos analizado en el primer bloque, y un escenario muy complejo que ha sido visualizado a través del trabajo de mi colega y amigo John Arandia. Yo quiero ir a presentarles un fragmento de lo que ha sido esa entrevista en Fides entre mi colega John Arandia y la diputada Luciana Campero, que nos daba datos muy complicados sobre la desaparecida Cindy Saraí, víctima de Juan Evo Morales, las amenazas que sufrió, una nota manuscrita de la madre de Cindy Saraí, donde explica los motivos por los cuales estaría pidiendo el refugio en la Argentina, quiénes habrían intervenido en las amenazas, qué pasó a fines de enero 2017, que su hija estaba delicada, qué pasó cuando la nieta de esta señora se enfermó, la hija de Juan Evo Morales, y le exigían que identifique al padre. Los nombres han sido borrados porque hay nombres que afectan actuales autoridades del gobierno que habrían participado en este complot y amenaza contra esta madre, su hija, víctima de Evo Morales. ¿Por qué me adscribo a lo que hace John? Porque, como dice la diputada Campero, lo que viene hacia adelante puede ser muy complicado. Voy a pedirte, Marco, que vayamos prácticamente in extenso a la entrevista del amigo John Arandia, que tiene datos estremecedores. Así que, con la gentileza de John, vamos a este diálogo que sostuvo en Radio Fides, justamente.
Lo que vamos a comenzar a relatar en los siguientes minutos es de impacto. ¿En qué sentido? Las figuras centrales de lo que usted va a empezar a describir son la madre de Cindy Saraí y Cindy Saraí. Pónganos en contexto de todo esto que hoy nos va a relatar usted en Fides, por favor. Bueno, muchas gracias, John, por este espacio. La verdad que creo que es importante que la ciudadanía conozca todo el manoseo asqueroso que hace el gobierno del movimiento al socialismo y sus distintas alas, sin excepción. La verdad que sorprende cómo no solo ha ocurrido este accionar con la familia de Cindy, sino también, por lo que vamos a conocer y los detalles de la documentación, con otras familias que han pasado por el mismo proceso, ¿no? Y realmente alarma, preocupa, y creo que es tarea indiscutible del próximo gobierno darle seguridad, certeza y certidumbre a las familias que han tenido algún tipo de vínculo con el señor Evo Morales, o si lo hablamos de frente a la ciudadanía, las familias que tienen algún vínculo consanguíneo con el señor Evo Morales, es decir, aquellos que son hijos de Evo Morales o hijas de Evo Morales y que han sido perseguidos durante estos 20 años de gobierno del movimiento al socialismo, en complicidad también en el periodo de Luis Arce con ciertas autoridades. Entonces, lo primero que va a confirmar, lo que vamos a mostrar, es que la madre y Cindy Saraí, esta joven, han logrado el refugio político en la Argentina. Pero hasta el momento no se sabe cuál es su paradero de ellas, diputada Luciana. ¿Qué sabe sobre estos detalles de la historia? Sin embargo, entiendo que están básicamente alejadas tanto de la gente cercana al gobierno como del propio Evo Morales, y existe un temor pleno tanto al gobierno como a la gente de Evo Morales. Comienza a relatar la madre de Cindy Saraí y dice: en el año 2004, el doctor Nelson Marca me invita a una reunión de un grupo de personas reducida, no más de 5 personas. Doctor Marca nos invita a afiliarnos a un proyecto político MAS y PCP. Yo acepté, dice, ser miembro activo y me afilié de ese año hasta el 2017. Fue muy activa, fue miembro del directorio político del MAS y PCP en más de 3 gestiones. Participé activamente en congresos seccionales, regionales, departamentales, nacionales, punto. Asimismo, punto, de actividades políticas, fechas festivas, reuniones de organizaciones sociales hasta 2017. De ahí, dice, me fui alejando poco a poco. Yo gritaba pidiendo ayuda y mi hija también. Hubo mucho forcejeo tratando de meterme en la camioneta. Fue un momento muy traumático, había mucha gente mirándome. Un hombre que apareció entre la gente me jaló de mi brazo para sacarme de ahí y nos refugiamos dentro del colegio. Parecería increíble que una mujer que denuncia que la han violado a su hija cuando apenas tenía 13 a 14 años, militante del partido del entonces presidente Evo Morales, tenga hoy día que pedir refugio en la Argentina. Se le ha otorgado ese refugio para ponerla a buen recaudo. La nota manuscrita, y se las voy a leer: el 26 de octubre del 2015, me entero del embarazo de mi hija Cindy. Me enojé mucho, me quedé en shock. Le pregunté quién era el padre, pero por más que insistí en preguntar una y otra vez, no quiso decir quién era el padre. Le avisé a mi hijo mayor, Esteban, que me aconsejó dejarla en paz. Si ella no quiere avisar, pues que no lo haga. Ella necesita ayuda y atención médica. Al día siguiente la llevé a un centro médico particular. La valoraron y nos informaron que tenía 6 meses de embarazo, que ella gozaba de buena salud, al igual que la niña, que el niño que tenía dentro. El 8 de febrero del 2016, en una clínica particular,
en la medida que pude, la apoyé. A fines de enero del 2017, y esta parte es por la cual se destapa toda esta barbarie, la niña se enfermó. Una tos fuerte y fiebre. Necesitaba atención médica urgente, necesitábamos el documento para registrar a la niña. Ahí es cuando decide hablar mi hija, la madre, e indica que el padre es Evo, presidente de Bolivia. Me quedé muda un buen rato. Me quedé confundida, pues además fue amenazada para no decir a nadie quién era el padre o si denunciaba. Pero por temor a las amenazas callé. También viví el 2016, que pasó con Gabriela Zapata, con la hija de Nemesia Achacollo, los niños y las niñas que desaparecieron. Hasta la fecha no se sabe. Temí de gran manera que la vida de mi hija y mi nieta corrieran la misma suerte. La justicia estaba manejada por el gobierno de Evo. La única forma de dar a luz era el registro de la niña, tal cual es su derecho. Pensé que recibiría ayuda, pero solo recibí malestar, amenazas constantes por personas desconocidas. Para preservar la vida de mi hija, de mi nieta y mi familia, tuve que callar y someterme y seguir como de alguna manera había procedido en el pasado. Y continúa más la nota de esta mujer. Hay dos documentos que hoy día John Arandia ha exhibido. Una carta de 3 hojas manuscrita, que ya la tengo en mi poder. Han sido tarjados varios nombres, direcciones y lugares para precautelar la seguridad de quienes escriben esta carta. Y han sido tarjados varios nombres de actuales autoridades del gobierno, que coadyuvaron a que esto se perpetúe y se guarde el silencio más absoluto, cómplice frente a todo esto. Pero además he tenido acceso, junto con John Arandia y otros medios de comunicación, a esto. ¿Qué es esto? ¿Por qué está escrito a máquina? Esta es la declaración de Cindy Saraí Vargas Pozo, obtenida o realizada a la fiscal que estaba encargada del caso, donde da absolutos detalles de lo que le sucedió y por qué guardó silencio. Es una declaración oficial ante la Fiscalía y una copia que le llega al CONARE. Todos callaron, nadie hizo nada, los nombres están igual tarjados, pero están tarjados en la edición digital. La carta en original, sácala por favor, no la podemos exhibir. Luce nombres de actuales autoridades. El día lunes, los invito a que vean el programa de John Arandia, porque el día lunes se darán a conocer qué actuales autoridades o miembros del gobierno coadyuvaron en amedrentar, silenciar, perseguir y silenciar este escándalo de pederastía, de trata y tráfico de personas, de violación y estupro que pesa sobre el señor Juan Evo Morales Ayma. Por fanatismo que se diga esto no existió, no hay un refugio político, no hay guaguas que han quedado acá, y se diga esto es una persecución judicial, creo que es una falta de respeto a todas las mujeres y los niños de Bolivia. Espero que este domingo votemos también porque esto termine. Porque acá
hubo un silencio desde el 2016 hasta la fecha. ¿Por qué? Usted saque sus conclusiones. Pero de verdad me azora que encima tengamos la desfachatez en un país donde se vanagloria. Hemos hecho la ley 348, vamos a proteger a las mujeres. Y suceda lo que está sucediendo. Esto no puede pasar más. La última palabra se las dejo a ustedes. Esto ha sido Postdata. Gracias por su gentil atención. Llega la celebración más grande del folclore boliviano. Cuando estés con él. Bonanza. 35 años de historia. 35 años de historia. De amor que hicimos tú. Bonanza y su gran gira de estrellas. En Bolivia. Esther Marisol, Yuri Ortuño, Vero Pérez, Lita Peso, Junior, El Legado. Y para darle sabor a la noche, Histeria. No te deseo el mal. Bonanza. 35 años de historia. Sí, yo soy de Bolivia. Viernes 5 de septiembre, Teatro al aire libre. Venta de entradas en Todo Dix. Y Teatro 16 de julio. Bonanza en concierto. Bueno, ahí tienes la Coca-Cola, siempre pensando en la gente. Sí, señores. Coca-Cola lo que quiere es que tú disfrutes no solo del mejor sabor, sino que hagas crecer tu negocio. Fácil, ingresa a coca-cola-impulsa-tu-negocio.com, llena el formulario que tú quieras, eligiendo además el módulo de capacitación, descarga tus certificados y cosecha los beneficios. Solo con Coca-Cola. El mejor gimnasio de La Paz se llama One Life Fitness. Está ubicado en plena avenida Montenegro. El cuarto y quinto piso de Andy son el lugar donde tú tendrás los mejores profes, las mejores máquinas en el mejor lugar. Por supuesto, somos One Life Fitness. ¿Quieres acumular experiencias? Ven al cine. Sí, ¿dónde? A Cine Center. Estamos en pleno Irpavi para que tú, en nuestras distintas salas, VIP, la sala más interesante en audio y todo lo que tenemos con el sistema especial de sonidos surround, es una alternativa. ¿Por qué no te vienes al cine? Aprovecha el feriadito. Sofisticación al vestir, ¿quieres ser el más fachero, el más elegante? Julius, sofisticación al vestir con oficinas en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. ¿Te sientes un poquito mal? Bueno, Citrato de Magnesio es tu alternativa para que superes el dolor de articulaciones, insomnio y demás. Estoy seguro que ya has escuchado hablar. Citrato de magnesio, cloruro de magnesio, quelato, óxido, hay varios magnesios. Sin embargo, el que tiene más beneficios es el citrato de magnesio. Tiene más de 300 beneficios, pero los más conocidos: problema de articulaciones, artritis, artrosis, osteoporosis, reumatismo, esos dolores molestosos en la rodilla, en la cadera, en la columna, te va a ayudar bastante. Los problemas del estrés, los problemas de insomnio, levantarte en la madrugada, los tics nerviosos, dolor del cuello, dolor de espalda, los calambres, los adormecimientos. El citrato de magnesio es la materia prima para activar el lado parasimpático que nos calma, nos relaja. Los problemas de la presión alta. Recuerda que el sodio acelera la presión y el magnesio y el potasio nos va a ayudar a calmar esto. Los problemas de la resistencia a la insulina. En realidad el magnesio es fundamental para mejorar las funciones pancreáticas, hepáticas y convertir todo este exceso de calorías en energía. Revertir estos problemas de la diabetes. Los problemas de la ansiedad por alimentos. Muchas personas comemos varias veces al día, terminamos de almorzar y estamos picando alimentos. En realidad este es un problema por el hígado. El magnesio y el potasio nos ayudan a regular y a generar el glucógeno hepático, este 7%, y disminuir esta ansiedad por los alimentos.
Marcelo Ruiz, Ninfa Rodríguez te esperan en el punto del glamour, de la belleza y para mimarte. Estamos en Las Piazzo, esquina 20 de octubre. Especialistas en reinas. Somos Marcelo Ruiz. Una panadería y pastelería con sentido es la panadería Arcoiris. Nosotros por cada centavito que ahorramos, le damos el pan nuestro de cada día a los niños en situación de calle. Arcoiris. Dentro de todo esto, yo quiero agradecer que el doctor Saúl Andrade es un hombre que me ha permitido tener la licencia. Hemos peleado como 4 años, doctor, porque no nos dejaba el establishment. No, ese es pitita, ¿qué le vas a dar licencia? Y peleamos tanto para tener una licencia, para poder salir oficial y formalmente, que al final, pues, fuimos perdiendo fuerzas, ¿verdad? Y ese deseo de hacer un negocio, no puede ser que el Estado te lo asfixie. El Estado no puede ser una tranca, el Estado tiene que ser un facilitador. ¿Saben qué? Quiero hacer una clínica, muy bien, aquí está todos los requisitos, hazla. Quiero hacer una radio, acá está toda la alternativa. Quiero poner una flota de radiotaxis, aquí están las alternativas. No puede ser que el Estado siga siendo un Estado tranca. Y en el caso de telecomunicaciones es más grave porque el Estado te da la licencia. Y saben que hay una cosa que nunca la voy a entender y se la voy a preguntar al doctor. Se entiende que por constitución el espacio radioeléctrico es propiedad del Estado boliviano. Fantástico. Pero en el caso nuestro, transmitimos vía cable. O sea, ya el operador de cable, llámese Cotel, Tigo, Cotar o el que sea, ese operador de cable ya tiene su licencia. Lo que meta en medio de su fibra óptica es problema del operador, ya no es problema del Estado. Así todo, nos exigen que nosotros, cual si fuésemos un medio que transmite al satélite, al aire y demás cosas, hagamos exactamente el mismo trámite de regulación de frecuencia, de utilización del espacio radioeléctrico que utiliza cualquier canal de televisión, radio en señal abierta. Es ilógico, no tiene un sentido, pero están hechas las normas para que el Estado tenga el control, como en todas las actividades. Doctor, hay que cambiar esto. Sí, Juan Carlos, y justamente aprovechando esta pausa electoral, he querido presentar a todos los candidatos una propuesta sobre modificación a normas de telecomunicaciones en temas muy críticos, en temas que son vitales. Son 12 puntos que en realidad cada uno tiene obviamente todo el sustento, que voy a tratar de resumir los más importantes. El primero es partiendo del sistema regulatorio. Necesitamos un sistema regulatorio independiente, autónomo. El actual sistema ha tomado lo que antes eran las superintendencias, pero hacen depender a la ATT, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, de un ministerio, es decir, son parte del Ejecutivo. Pero ¿dónde viene ahí el conflicto? Que cuando se tiene que presentar recursos, el Ministerio de Obras Públicas es el que hace de ente jerárquico, pero a la vez del ministerio dependen empresas reguladas. Voy a poner el caso de Entel. Entel es parte del ministerio, en su momento. OBOA. Entonces, necesitamos un sistema, primero, autónomo, un sistema que cumpla su función con autoridades debidamente designadas, con un periodo electivo que les permita dar estabilidad. Otro de los puntos importantes es la mejora de los servicios básicos como internet, como celular. Nuestro país es el que tiene el peor internet y el más caro. Lento, el más caro. Sí. Y las empresas no pueden invertir porque se les carga a las empresas, como vamos a ver una propuesta. Y, por ejemplo, las cooperativas telefónicas se han vuelto nidos de, no sé, de corrupción. Hemos perdido nuestras acciones telefónicas. Nadie hace nada. En todo momento, en este momento están en una quiebra prácticamente técnica. Entonces, se les debe permitir potenciarse, hacer asociaciones accidentales. Lo importante en este tema es una amplitud para las inversiones, estabilidad económica, pero además exigirles a los operadores que presten un buen servicio, que lo que ofrezcan lo puedan plasmar. En los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales también tienen que implementar
lo que se llama, por ejemplo, los internet. Uno va a cualquier país, al aeropuerto, y en ese momento tiene un internet libre, pero acá no hay nada. Debería haber internet en los aeropuertos libre, ¿no? Internet free. En las terminales de buses. En las terminales de buses, en los mercados. Otro de los aspectos fundamentales es el tema de las renovaciones de licencia. Sucede que el 2019, ¿sí?, después de una gran acción de Asbora y muchos medios, se consiguió que todos los medios, las radios y los canales, puedan renovar su licencia, porque la ley dice renovación por única vez, y no les querían permitir. Bueno, se consiguió una ley, la ley 829, pero sucede que el 19 han renovado por 15 años, y han pasado 8, solamente le quedan 9 años a la mayoría de los canales y licencias. Y una vez más, el papá del Estado tiene sartén por el mango. Quiere decir que el 2034, ajá, todas las licencias se revertirían al Estado y entrarían a una licitación donde no hay seguridad jurídica. ¿Qué empresa va a invertir tan dinero en mejorar servicios, en infraestructura, sabiendo que le quedan 9 años? Con esa legislación no podrían seguir cumpliendo años. Por ejemplo, Fides ha cumplido 72 años, Radio Centro de Cochabamba ha cumplido Panamericana 53 años, si solamente se les da 15 años de renovación. Además, ¿por qué, doctor? O sea, si mi giro de negocio es hacer radio, ¿por qué el papá Estado me va a decir, solo puedes trabajar 15 años, 20 años? ¿Qué les pasa? Así es. Entonces, lo que se está proponiendo es la renovación permanente, como existe en muchos países. Aquella emisora o canal que cumpla sus obligaciones, cumpla la ley, antes de su vencimiento tiene derecho a seguir renovando por periodos iguales y seguir pues trabajando. Ahora, doctor, yo estoy contando la historia porque usted nos ha ayudado a que nosotros tengamos licencias a nivel nacional, que no las podemos usar porque nos quebraron, así de simple, ¿no? Nos asfixiaron de tal manera que tenemos un lindísimo canal, como usted ha visto, preparado con 3 estudios, con toda la infraestructura, pero que al final, ¿cómo funciona un medio de comunicación? Con plata, con publicidad. Nos asfixiaron, listo. Pero nos tomó 4 años hacer este trámite, doctor, y usted es testigo, semana tras semana, no, venga la próxima semana, hasta que al final tuve que ir a hablar con el director de la ATT, le digo, oye, ¿qué te pasa? No, ya, nos has pedido tipos de equipos, nos has pedido todas las cosas que tenemos ahí. Es que hay orden de arriba, hermano. Ese era el argumento. No puede ser. El trámite tendría que ser online, tendría que ser rápido. Una de las propuestas es esa, una simplificación de trámites, que no se pida excesivamente, que los máximo debería durar un mes, obtener licencias, modificar licencias, transferencias, pero duran 1 año, duran 2 años. Otro de los puntos importantes es la distribución del espectro radioeléctrico. Ajá. La ley 164 ha distribuido el espectro radioeléctrico en 3 partes. Un 33% para el Estado, un 33% para las radios comerciales y un 33% para las social comunitarias indígenas campesinas. Voy a ponerlo muy, muy simple. De 66 radios que deben haber en FM, por ejemplo en La Paz, 22 tendrían que ser del Estado, ¿ya? Solo 22 comerciales y 11 social comunitarias y 11 indígenas campesinas. Pregunto, ¿necesita 22 radios el Estado? Por favor, no. Necesita, pero ese es su cupo. Las social comunitarias necesitan 11, o las indígenas deberían necesitar ese número si fuera en su localidad, porque las indígenas comunitarias son para su... Pero la distribución que está es inaplicable, totalmente inaplicable, y hace que se maneje de forma discriminatoria. Para las comerciales, licitación pública. Para las social comunitarias, concurso de proyectos, y ellos son los que ven cuál proyecto es bueno, cuál es proyecto. ¿Qué diferencia hay entre social comunitaria y pueblos indígenas comunitario campesino? Porque unos tienen 17% de las frecuencias y los otros 17%. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. La social comunitaria tiene su naturaleza, tiene su objeto, son sin fines de lucro, tienen poca publicidad. Y las indígenas
campesinas tendrían que ser las de los pueblos indígenas, ¿ya? De una organización, de una comunidad indígena, de una población. Se necesita decir, por si acaso, a don Juan Rodríguez, su hija acaba de llegar al pueblo, que la venga a recoger, más o menos. No, una de servicio social. Por decirle, en una localidad hay una comunidad, una comunidad campesina, esa puede tener su radio, y esa es indígena, comunitaria, y es para ayudarse, es para... Pero ya don Javier Albó ha implementado eso, las radios mineras han demostrado cómo funcionaba, o sea, no entiendo para qué darle vueltas. Justamente nosotros lo que pedimos es que se regule esto, no es que desaparezcan, pueden coexistir y son importantes todas, pero no se puede, como hoy, por ejemplo, el espectro radioeléctrico tiene 80% de comerciales, no se puede ir reduciéndolas para que solamente quede un 33% y vayan saliendo tal vez las que no les gustan. Entonces que se cierran las facultades de comunicación, porque si no van a haber medios de comunicación, ¿dónde va a entrar esa fuerza laboral? ¿Dónde van a entrar esos chicos? Así es. Otro de los puntos que me parece importante es dejar sin efecto el pago anticipado de los derechos regulatorios. Telecomunicaciones debe ser uno de los pocos sectores donde paga adelantado. Hasta el 31 de enero se paga uso de frecuencia de la gestión 2025. Hasta el 10 de julio se paga la tasa de regulación. Yo pregunto, ¿a quién le pagan por adelantado? ¿En medios de comunicación? A nadie. No, y en cualquier trabajo. Sí. Pero el Estado les carga y dice, hasta el 31 de enero hay que pagar toda la gestión. Y si no pagan toda la gestión, multas, intereses. Si se acumulan 2 años, revocatoria de licencia. Entonces la propuesta es que se pague, pero de lo que se ha usado. Es decir, se acaba la gestión 2025 y en diciembre se pagará pues lo que y si se por use. ahí, Dios no quiera, me dio un infarto, ya no funcionará este canal, porque ya tengo que pagar anticipadamente. Por Y no devuelven el dinero. Ha habido casos donde se les revoca la licencia o donde la persona pide la revocatoria, pero igual ya le cobraron y no lo devuelven lo que se ha pagado. Ahora, doctor, hubo gente que vino acá y me dice, lo volveremos de señal abierta a tu canal. Le digo, ¿sabes lo que es ese trámite? Es imposible, ¿no? Además, bajo normativa, la tele tiene que entrar a un sistema digital, porque así está la norma. El apagón digital hasta el Perú les tomó 25 años hacerlo, porque son inversiones gigantescas. Un transmisor de tele, además se necesita un transmisor, por ejemplo, para La Paz, un transmisor para la Ciudad del Alto, un transmisor para no irme... Además, el transmisor se lo encarga o de Italia o de donde sea, con la frecuencia ya asignada. Ese transmisor, en estado sólido se llama, cuesta entre $175,000 y $238,000. Imagínense, 18 capitales de Bolivia, multiplique, que le den baratito casero en 200,000, estás hablando de una inversión de 3.600.000 solo en transmisores. Si a eso le tienes que sumar las torres, si a eso les tienes que sumar los transmisores de torres, si a eso le tienes que sumar el costo del disparo de señal satelital, etcétera, 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 o sea, realmente, si no eres don Ivo Kulgis, no vas a poder tener un canal de señal abierta, y eso es una barbaridad. Hay en Colombia, yo he visto canales muy locales que siguen funcionando de manera analógica, porque es la realidad, funcionan con 3 pesos. Así es, y justamente una de las propuestas es dejar sin efecto o modificar el cronograma del apagón analógico, porque obliga a que los canales cambien de esta tecnología, y por 3 decretos han ido postergando. Tenía que ser el apagón analógico el 2021, ya estamos en 2025 y se sigue postergando, porque nuestra realidad es no solo que no tienen los operadores posibilidad, sino que en muchos medios rurales no tienen la televisión que pueda recibir esa señal digital. Claro. O sea, todavía existen esas teles donde solamente llegan analógico. Entonces, ¿qué se está sugiriendo? Se está sugiriendo que no se obligue, pero aquellos que quieran y tengan la posibilidad de saltar a la señal analógica, lo puedan hacer también. Lo puedan hacer, pero haya esa libertad.
Y también otro de los puntos que es fundamental, principalmente para las radios, es el combatir las emisoras ilegales. Las emisoras ilegales, lastimosamente, crean un perjuicio total, interfieren a las ilegales, se meten en su señal, pero además no pagan nada. Claro. Y a las legales les cae todo, les cae tasa, multas, se acumulan. Y entonces demás, muchas emisoras han dicho, bueno, yo prefiero ser ilegal porque hasta me dan publicidad, no sé cómo la consiguen. Entonces lo que se está sugiriendo es un cambio, una modificación a la regulación sancionatoria y que les caigan a las ilegales inclusive con un tipo penal. Claro. Porque el actuar ilegalmente, entrar a un espectro radioeléctrico sin licencia, es como apropiarse de algo del Estado. Y también la modificación de estas sanciones, porque lastimosamente las sanciones para una radio de provincia son bastante fuertes. Son en UFB primero. ¿Quién gana en UFB? Imagínense, por no transmitir el mensaje presidencial, son 14.000 bolivianos que se tiene que pagar, el que se olvidó de transmitir. Por haber operado más allá del ancho de banda, se tiene que pagar como 25.000 bolivianos. Eso representa todo un año algunas veces para una emisora. Lógico. Entonces, se tiene que modificar el régimen sancionatorio, caerles con drasticidad a las ilegales, a las legales darle la oportunidad de que se descarguen. Y obviamente el que incurra en una sanción, que lo haga, pero que pague de acuerdo a la realidad, ¿no? ¿Usted también propone una nueva ley de telecomunicaciones? Claro. Las propuestas se basan en la modificación de la ley de telecomunicaciones y de todos sus reglamentos y el decreto supremo 1391. En esos 12 puntos. Pero además, en esa ley de telecomunicaciones nueva, se debe incorporar un capítulo especial para la radiodifusión, que comprende canales y radios. Porque la radiodifusión, ahorita en la ley 168 es un artículo con 5 parágrafos. ¿Quién establece cuál es el objeto de la radiodifusión? ¿Quién controla, y no quiero meterme a contenidos, pero por lo menos quién controla que no se pase una película pornográfica a las 10 de la mañana cuando están los niños? ¿Quién controla esto que antes había, que haya cierta difusión de programas nacionales, que se incentive? O sea, no hay control. No sé, hay una total confusión en lo que son radios comerciales, radios social comunitarias. Entonces, en esa ley de telecomunicaciones tiene que haber un capítulo, por lo menos de unos 5 artículos o 6 artículos, que establezca sobre los canales de televisión y sobre la radiodifusión para permitir que cumplan su objetivo. Bueno, hay regulaciones en la Argentina, en el Perú, que te obligan a tener en la Argentina el 90% de programación propia. O sea, tú quieres tener tu estación de televisión, muy bien señor, produce tus contenidos. Y solo puedes un 10% de los enlatados. ¿Te gustan las novelas turcas? ¿Te gusta Los Simpson? ¿Te gusta poner una película? Tienes que demostrar que no estás haciendo piratería, que estás pagando los derechos al distribuidor, porque ahí si nos tiran unas demandas, Bolivia realmente quedaría como un agujero negro. Pasamos el Titanic en el canal que sea sin pagar un peso de derecho, los 10 pesitos que nos ha costado el DVD. Y eso no puede ser. Un sistema serio tendría que tener ordenado, muy bien señor, tú puedes ser un canal de cumbia si te da la gana, pero el 80, el 90% de programación lo produces tú. Puedes poner clips, pero tienes que tener tus estudios, tu infraestructura, como cuando yo quiero tener un hospital. Fantástico, demostrarme que tienes capacidad de ser un hospital. Entonces, creo que es importante que una nueva ley de telecomunicaciones de alguna manera priorice ese tipo de contenidos. Doctor, me adscribo a su proyecto de 12 puntos y me parece muy interesante que ayornemos el sector, pero la base es que el papá Estado sea un Estado facilitador y no un Estado tranca. Le agradezco por haberme hecho llegar su proyecto y que ojalá los candidatos también digan, oye, mira, es un tema interesante. Sin comunicación no hay sociedad. Así es, y se les ha hecho llegar a los candidatos y a través de este medio también estamos difundiendo, porque pensamos
que es muy importante. El sector de telecomunicaciones es tan importante que no podemos hacer nada. Ahorita estamos en telecomunicaciones, salimos, vemos nuestro celular, es telecomunicaciones. O sea, el futuro y el desarrollo está en las telecomunicaciones, entonces hay que darle prioridad. Y ojalá que algún día tengamos un buen internet, che. Es una vergüenza. Es sí. una vergüenza. O abramos los cielos, ¿no? La empresa Claro está en Colombia, Ecuador, Chile, podría estar en Bolivia, y que los obligue y que los ayorne a los grandes operadores a darnos mejor señal, con mejores tarifas y con mejores incentivos. El cliente se entera de que tiene un operador el momento que te cortan el celular, el momento que tus megas han desaparecido, y anda a quejarte al río, ¿verdad? Ahí tendrías que tener un defensor del usuario en la ATT que diga, señor, me han vaciado mi crédito y esto es lo que yo he hablado, y que tengas la posibilidad de ir a algún lugar donde quejarte. O me han ofrecido 100 de velocidad y solamente 20, o sea, todo se me corta. Sí, claro. Es así, esa es la realidad. Entonces tenemos que cambiar y todos tenemos que ponerle el hombro. Saúl Andrade, ahí lo tienen, profesional, experto en telecomunicaciones, y creo que es una arista que no se había tomado en cuenta. Pausita, regresamos en segundos. Postdata con Juan Carlos Arana.